Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día, noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¿Cuál hermoso su nombre es? ¿Cuál hermoso su nombre es? El nombre de Jesús mi rey.
Amén, hermanos, les saludo en el amor del Señor, espero que se encuentren bien ahí en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que nos va a llenar de emoción, que nos va a llenar de ánimo. Y yo quiero que me acompañen ahí, busquen por mientras ahí donde está Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5, amén. Puede ahí buscarlo en su Biblia. Mientras tanto, 5:17 en adelante. Vamos a leer este pasaje y quiero que me acompañe ahí en la lectura. Amén. Es un poco largo, vamos a leer hasta el 42, hasta el final del capítulo. Así que lo vamos a leer rapidito. Si quiere anotar algunas cosas como usted desee, amén. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, habiendo llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Lo que hemos leído está ahí en Hechos capítulo 5, verso 17 al 42. Es bastante, podríamos decir, extenso, pero no quería que nos quedáramos sin leer esto porque todo es importante. Aquí ocurren muchas cosas y vamos a ir viendo, ir comentando algunas de ellas y vamos a llegar a darnos cuenta de algo. Este sermón tiene como título Sin Límites, pero antes de continuar quiero que oremos al Señor. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra nos bendice, Señor, tu palabra nos anima a seguir adelante, nos enseña, Dios. Dice tu misma palabra que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, Señor, y te pedimos en esta mañana o en esta noche, cuando sea que escuchemos esto, Señor, yo te pido que tú seas hablando en nuestros corazones, cambiando nuestras mentes para obedecer a tu palabra, para vivir tu palabra, Señor, y agradar tu corazón. Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, hermanos. Puse por título a este sermón Sin Límites. Por lo general, o no le pongo títulos o no se los digo, no sé por qué, pero quiero que tenga en mente esta frase, sin límites. La verdad es que nosotros, por regla general, siempre decimos todo tiene su límite, ¿cierto? Y esto nos lleva a pensar en esto que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Decimos que, bueno, aguantamos hasta cierto punto y luego ponemos un alto, ¿cierto? En cuanto a nuestra relación con Dios, estamos dispuestos a veces también a pasar por ciertas situaciones o a dar hasta cierto punto, pero... Y damos lo que tenemos, damos también de lo que somos, damos nuestro tiempo, etcétera. Pero a veces a Dios también le ponemos límites. Y le decimos, y de hecho le decimos a Dios no estar dispuestos a pasar por una u otra situación. Pero en realidad pensamos que ese es un límite que nosotros nos ponemos. Y pensamos, yo no podría pasar por esto, yo no podría ser capaz de vivir esta experiencia que a lo mejor otra persona está viviendo. Pero la verdad es que cuando decimos esto no nos ponemos un límite a nosotros, sino le ponemos un límite al Señor, a lo que Dios podría querer hacer en nosotros. Debemos pensar en esto, hermanos, entonces, ¿le estamos poniendo algún límite a Dios en nuestra vida? En su obra, ¿estamos limitando al Espíritu Santo a que Él haga algo en nosotros? Estamos poniendo, no quiero decir excusas, pero sí límites. Examinemos nuestra vida en cuanto reflexionamos en esta palabra. Amén. Dios nos puede estar queriendo llevar a, tal vez podríamos decirlo así, a un nivel más alto en cuanto a nuestra relación con Él, a nuestra comunión con Él, a nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Dios quisiera a lo mejor que nosotros hiciéramos algo que Él nos ha mandado. Y ¿estamos nosotros entonces dispuestos a obedecer a eso? ¿Estamos dispuestos a alcanzar eso que Dios nos manda? Y hacerlo, por supuesto, de la manera que Él quiere que lo hagamos. Hoy vamos a ver en el ejemplo de estos dos hombres, Pedro y Juan, que vivieron sin límites para Dios. Ya quiero que me acompañen ahí entonces. Yo estoy súper emocionado. Quiero que veamos esto también juntos. Y espero que usted se emocione tanto como yo al leer esta palabra, porque es una palabra que nos llena de alegría, nos llena de un gozo inexplicable. Porque ocurren cosas bien contradictorias, podríamos decir, bien diversas, muchas cosas, y no quería dejar ninguna fuera. Por eso quiero tratar de tomar todas y llegar a la conclusión pronto. Amén. Así que trate de seguirme, hermanos, paciencia, por favor. Vemos en el versículo 17, ¿cierto?, que el sumo sacerdote y los saduceos encierran a Pedro y a Juan. ¿Esto después de qué? Después del relato, ¿cierto?, ahí en Hechos, de la sanidad de un cojo. El cojo que se sentaba ahí a la puerta, ¿cierto?, del templo y era conocido por todos. Ellos lo ven, los discípulos lo ven y le dicen, bueno, dame una monedita o algo, una limosna. Y ellos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús es sano. Y él se para y empieza a saltar y empieza a alegrarse y a correr por todos lados, alegre de lo que había sucedido, y llama la atención. Y ese llamar la atención significó para Pedro y Juan que todos los ojos estaban sobre ellos.
Dice después que la gente le llevaba enfermos a los discípulos y eran sanados. Dice, todos eran sanados. Y vemos que hay un mover del Señor tremendo. Hay un mover espiritual, un mover poderoso de Dios que está haciendo milagros a través de los discípulos, que incluso decían que los ponían ahí cerca de Pedro en realidad, y decía que incluso para ver si es que la sombra de Pedro los sanaba. Y había un mover tremendo del Señor. Y podríamos decir, bueno, si las cosas están bien, están marchando bien y todo está saliendo bien, es porque Dios está con nosotros. Amén. Y era así, en realidad Dios estaba con ellos. Y Dios se estaba moviendo a través de ellos y Dios estaba haciendo todo lo que quería hacer. Aleluya, y gloria a Dios por eso. Pero este mismo pensar nos puede llevar a tener la idea de que cuando las cosas salen mal, es porque tal vez Dios no está con nosotros, haciendo un opuesto, probablemente usando la lógica. Pero en realidad vamos a ver que esto no es necesariamente así. La verdad es que vemos que estos saduceos, este sumo sacerdote, el dueño del fondo, digámoslo así, se sintió atacado por los discípulos que también en su predicación hablaban, por supuesto, de Jesús, y ellos iban perdiendo popularidad, lo que no les gustó, que era en realidad lo que más les gustaba a ellos, era que la gente los tuviera en el centro de todo el movimiento del templo. Esto se había vuelto prácticamente una especie de grados de popularidad en vez de servir al Señor. Entonces ellos se oponen a Jesús y por supuesto tienen miedo de lo que podían perder por varias situaciones, más políticas que otra cosa. Y esto es lo que debemos tener claro, hermanos. Tener fe no elimina los problemas. Creer en Jesucristo no elimina los problemas. No fuimos llamados a ven al Señor y todos tus problemas van a desaparecer. No fuimos llamados a eso. Y si a alguien le hicieron ese llamamiento, yo les digo al tiro que es una estafa. Porque no es a eso que el Señor nos llamó. No vino a solucionarnos todos nuestros problemas de la vida. Él no vino a bajarle a la cocina cuando la dejemos prendida, aunque a veces lo ha hecho. Pero no está dedicado a eso, a estar a nuestro servicio. De hecho, nosotros somos sus siervos. La meta, o mejor dicho, tener fe no elimina nuestros problemas, pero sí, tener fe en Dios nos hace verlos con una perspectiva correcta. Vemos que hay situaciones que nos parecían que no sé, que hacían que la vida perdiera sentido, que hacía que, no sé, nos derrumbáramos completamente, pero al tener fe en Jesucristo nos damos cuenta que, primero, que hay cosas que son mucho más importantes, que hay cosas que no valen tanto la pena, por las cuales antes nos esforzábamos demasiado. Y nos damos cuenta en este momento, cuando comenzamos a tener fe en el Señor, que nuestras prioridades puede que estén un poco desalineadas, desajustadas. Entonces, cuando tenemos fe en el Señor, esto no quiere decir que vamos a vivir una vida de color de rosas, y tampoco que vamos a estar llenos de problemas siempre, nos vamos a pasar metiendo en problemas, no. Pero estas cosas pueden suceder. Puede que a nosotros nos toque pasar por algo así, o tal vez no así tal cual. Hoy día no somos perseguidos casi por predicar, pero sí podríamos tener otro tipo de oposición por nuestra fe. Ojo, por nuestra fe, de eso estamos hablando. Pero debemos recordar esto, hermanos, que la meta no es complacer a la gente, sino a Dios. Y esta es nuestra prioridad como cristianos. Y esto es lo que nosotros debemos ir ordenando en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Caerle bien a la gente? ¿Tener más amigos? ¿Tener más like en una publicación? ¿Tener más variedad de amigos?
Hermanos, no se trata de eso. Si no estás llevando la palabra del Señor, si no estás yendo con la verdad de Jesucristo, entonces no sirve de mucho lo que estás haciendo. Estás perdiendo el enfoque, estás perdiendo el punto. Estás haciendo algo para ti, no para el Señor. En el verso 19 nos dice que un ángel del Señor los sacó en la noche. Hermano, esto es tremendo porque a ellos se los llevaron presos. Los metieron a la cárcel, habían guardias afuera. Y dice que un ángel del Señor los sacó. Y después cuando van a revisar la tumba, perdón. Cuando ellos van a revisar la cárcel para ir a buscarlos, sacarlos de la cárcel, no estaban. Y dicen que los guardias estaban ahí, no se habían movido de ahí, que estaba todo me imagino, con las cadenas puestas, estaba todo bien cerrado, a lo mejor lo habían puesto al final, no sé, pero dice que no estaban y nada estaba como si se hubiera movido. O sea, no saben qué pasó. Esto fue algo sobrenatural, un ángel del Señor. Dice que les abrió la puerta. Y no los vieron, la Biblia no nos da muchos detalles, pero esto es algo completamente sobrenatural. Y los discípulos probablemente tampoco se dieron cuenta qué tan sobrenatural había sido esto. Ellos simplemente salieron y obedecieron la orden que les da este ángel, que les dice que vayan a predicar al otro día y se presenten al templo. Y ellos van al otro día y van a enseñar a seguir predicando acerca de Jesús. Sin miedo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nosotros también podemos recibir esta ayuda sobrenatural muchas veces y estoy seguro que muchos de ustedes ya la han recibido en cosas a lo mejor que podríamos decir que son muy grandes o muy a nuestra vista imposibles o a la vista de todos imposibles, y tal vez también en algunas cosas más domésticas. El Señor nos ha ayudado de forma sobrenatural. Amén. Y damos gloria a Dios también por eso. De alguna manera, el Señor nos demuestra que Él está con nosotros cuando nosotros somos obedientes a Él. Amén. La orden de este ángel, podríamos decir, bueno, y al otro día se convirtieron 60,000 o 6,000, ya que antes se habían convertido 3,000. Ahora se convirtieron 6,000 porque el ángel les dio una orden, había un mandato del Señor, etcétera. Podríamos pensar en eso, pero no, la verdad es que después de esta orden que venía del Señor, ellos son encarcelados, son azotados. Nosotros como cristianos tenemos esta idea de que el obedecer trae ganancia, ¿cierto? Y esto está en la Biblia también. Pero a veces pensamos que esa ganancia siempre nos tiene que convenir a nosotros. Pensamos que esa ganancia tiene que ver con mi comodidad. Pensamos que esa ganancia en el obedecer tiene que ver solamente conmigo. Y no necesariamente es así. Amén. Así que seamos pacientes, seamos prudentes en esto también. Esta ganancia no es necesariamente una vida feliz y libre de problemas, sino esta ganancia es hacer tesoros en el cielo. Aleluya. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a obedecer un mandato del Señor, aún sabiendo que nos va a traer dificultades en la vida? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Que el Señor nos ayude y que nuestra respuesta sea amén. Amén. En el verso 21 vemos que el sumo sacerdote después los manda a buscar, ¿cierto? Reúne al concilio de los ancianos, ahí va a quedar la grande. En este juicio que le iban a hacer, estaba todo arreglado ya, por supuesto. Seguramente iban a tratar de hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Era algo tremendo. Se había armado un gran revuelo. Y los manda a llamar y no estaban en la cárcel, ya se habían ido. Y ellos dijeron, pero ¿qué está pasando? La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban en la puerta. Incluso dice que dudaron en qué va a terminar todo esto. Mira, a mí me llama mucho la atención esto, que ellos dicen, ¿qué nos irá a pasar? Básicamente esa era la preocupación. ¿Qué irá a pasar? La gente se irá a amontonar, nos van a empezar a tirar piedras, se van a levantar, van a reclamar contra los romanos, nos van a quitar el templo. ¿Qué va a pasar con nosotros? En vez de pensar, ¿cómo salieron de la cárcel?
¿Qué fue este milagro? ¿Cómo pasó esto? ¿Dios está con ellos? En ningún momento encontramos eso. Ellos simplemente estaban preocupados de ellos mismos. Me llama mucho la atención. Romanos 12:8 nos dice que nos lleva, ¿cierto? Nos dice que debemos estar en paz con todos en la medida de lo posible. Pero a veces es inevitable el conflicto, porque muchas veces la oposición al Evangelio y a la vida que llevamos basada en la palabra del Señor, por supuesto, cuando es basada en la palabra del Señor, va a traer este inevitable conflicto, o al menos enfrentamiento. ¿De qué? De verdades, por decirlo así. Sabemos que existe una verdad, pero cada uno profesa tener su propia verdad, y ahí es donde comienza el conflicto. Al menos el mundo no le cabe en la cabeza de que esto pueda ser así, de que exista la verdad y que sea Jesucristo, que exista un Salvador. Para ellos es locura, para nosotros poder de Dios. Y cuando el conflicto se vuelve inevitable, no podemos decir, bueno, permiso, yo me voy, quiero caer bien. No podemos decir eso. Aunque algunos otros lo hagan, nosotros no podemos. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe a quien lo pida. Y por supuesto, en esto que lo hacemos, debemos obedecer a Dios y a su palabra. En Lucas 6:22 nos habla de las bienaventuranzas y dice que somos bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, incluso por aquellos que sufren por el Evangelio. Así que sintámonos bienaventurados, gozosos, dichosos. Amén. Entonces, aquí lo que comenzamos a ver es la defensa que ellos dieron en cuanto a lo que se les acusaba. Y ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ellos tenían completamente en orden sus prioridades. Tenían completamente en orden sus prioridades. Sabían que era lo primero, lo primordial, lo esencial en sus vidas. Y no era caer bien a la gente, no era estar siempre, no sé, bien catalogado, digámoslo así. No, él tenía claro lo que pensaba y sabía que estaba en oposición a lo que el resto pensaba. Y no le importó, a los discípulos no le importó ser excluido de todo ese grupo religioso donde a él le interesaba estar. No ser parte de ellos, pero le interesaba estar ahí para poder compartir el Evangelio. Pero sabía que iba a llegar un momento que cuando él dijera lo que pensaban de verdad, y ya lo habían dicho varias veces, esto iba a traer problemas. Aún así, sabían que su prioridad era agradar a Dios antes que a la gente. Así que ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y luego dice, Dios levantó a Jesús. Aquí comienza a establecer una serie de sucesos secuenciales que van defendiéndose. Con esto van defendiéndose, pero al mismo tiempo van exponiendo su defensa, que es el Evangelio mismo. Él dice, Dios levantó a Jesús. Ellos estaban seguros de que Jesús había resucitado. Ellos lo vieron, ellos estuvieron con Jesús. Ellos participaron de varias situaciones donde Jesús estuvo con ellos. Tomás le tocó las heridas. Ellos no estaban inventando eso. Hermanos, nadie moriría por una mentira. Nadie iría tan lejos por una mentira. Jesús resucitó, ellos lo vieron, estuvieron con él, y esa fue la certeza, la convicción de que los impulsó a decir esto. Dios levantó a Jesús, no lo estaban inventando. Por esa razón ellos hacían lo que hacían, porque vieron a Jesús resucitado. Jesús lo había dicho, probablemente antes de su resurrección nadie le creyó,
o todos dijeron, será algo metafórico. Pero no, Jesús resucitó de verdad. Amén. Y gloria a Dios por eso. Luego dice, ustedes, en otras palabras, estoy parafraseando, ustedes lo mataron. Se la tiró suavecito, le dijo, ustedes lo mataron. Ellos conocían las profecías. Ellos se dedican a eso, a estudiar la palabra, a estudiar la ley, a estudiar los profetas. Conocían esas profecías. Aún así no reconocieron en Jesús al Mesías. Y se equivocaron. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Lo mismo que recae en nosotros. Ellos son responsables de esa decisión que tomaron. Y ellos decidieron matar a Jesús. Y muchas veces, muchas personas también deciden matar a esa idea de que Jesús sea el único Salvador. En vez de decidir entregar sus vidas a Jesús, ya que es su única oportunidad, su única esperanza de salvación. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que reconociendo que Jesús es el único Salvador, tienen que lidiar con su pecado. Y la palabra nos dice que el problema del hombre es que ama más las tinieblas que la luz. Y el que es de las tinieblas no viene a la luz para que no sean expuestas sus yayitas, su pecado. Luego continúa y dice, Dios exaltó a Jesús por príncipe y salvador. Hermanos, de verdad, y para todo el que hoy día pueda estar escuchando, sin importar lo que creas, Jesucristo es el único Salvador para la humanidad. Él es el único camino, la única verdad, el único Salvador. Solamente Jesús. Solamente en Él hay esperanza, hay salvación, hay libertad, hay plenitud de vida. Luego continúa Pedro y Juan y dicen, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Muy parecido al mensaje de Juan el Bautista, que es algo que se menciona también en el libro de los Hechos, y que habla de arrepentíos y convertíos. Resumen del mensaje de Juan el Bautista, arrepentimiento y conversión. Ese era el llamado. Les decía, deben reconocer sus propios pecados, pedir perdón por los pecados y arrepentirse. Por supuesto, esto implica vivir de una forma transformada por el Espíritu Santo. Vivir esa transformación que Dios hace. Antes éramos así y ahora pasamos a esto otro completamente opuesto, a la imagen de Dios. Luego dice, nosotros somos testigos de Jesús. Ellos eran conscientes de esta promesa y del mandato que encontramos ahí en Hechos 1:8, decía, y recibiréis poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso era lo que ellos tenían clarísimo. Dice, nosotros somos testigos de Jesús. No como otros que dicen otras cosas, pero nosotros somos testigos de Jesús. Amén. Mateo 28:29 nos dice también, por tanto, id y haced discípulos. Ellos tenían clarísimo, ¿cierto?, a quién representaban. Ya, nosotros no nos representamos a nosotros mismos. No vamos llevando nuestras ideas, nuestro parecer de las cosas porque leímos algo que no estaba en la Biblia y nos pareció simpático y queríamos juntarlo. No representamos esas ideas. Representamos a Jesús. Amén. No nos representamos a nosotros, tampoco atraemos la gente a nosotros, no nos hacemos una personalidad para que la gente venga y me siga. No estamos buscando seguidores de personas, sino seguidores de Jesús. Amén. Los llevamos a Cristo, tal como lo hizo Juan el Bautista. Llevamos las personas a Cristo. Juan 15:26 nos dice que el Espíritu Santo también da testimonio de Jesús. Amén. Y Él obra en las personas para que conozcan a Jesús, para que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús para salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces también es testigo de Jesús. Eso es lo que está diciendo también ahí Pedro y Juan en esta defensa. Amén. Y también terminan diciendo que Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen.
Y es así, hermanos. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo es quien nos impulsa a dar testimonio del Señor, de lo que Él ha hecho. Nos lleva a ser embajadores de Cristo, representantes de Jesús. No podemos pasar por alto esto nosotros. Si los discípulos tuvieron que pasar por 1000 cosas para poder ellos tener éxito y que el Evangelio llegue a nosotros no podemos pasar por alto esta misión tan importante. Amén. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue a los discípulos después de esto? La respuesta que ellos tuvieron, y vamos a ver la respuesta de distintos personajes aquí, ya no solo la respuesta del sumo sacerdote. La verdad que en el verso 33 nos dice que el concilio y el sumo sacerdote se enfurecieron y quisieron matarlos. Muchos que escuchan la verdad prefieren matarla en sus corazones, igual como hablábamos recién del mensaje de Jesús. Muchos prefieren matar ese mensaje, matar la verdad, callar la verdad, para no tener que lidiar con su propio orgullo, para no tener que matar su propio orgullo, porque tendrían que lidiar con eso que son. Y eso es lo que no les gusta, quedar vulnerables y expuestos al Señor. En el verso 34 nos habla de un fariseo llamado Gamaliel. Este era el que fue maestro de Pablo. ¿Ya? Dice que él mandó a sacar a los discípulos, los sacó un ratito, dijo llévenselo un ratito y empezó a conversar con ellos, a razonar, porque estaba quedando un alboroto más o menos grande, ¿ya? Entonces él les dijo básicamente que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer, y les explica lo siguiente. Hubo un Teudas que tuvo como 400 seguidores. Dice que este Teudas fue muerto y todos sus seguidores desaparecieron, se dispersaron. También hubo uno llamado Judas el Galileo, en el tiempo del censo, y dice que mucho pueblo, no da un número, pero mucho pueblo, probablemente fueron más que 400, dice que lo siguieron, pero también murió y fueron todos sus seguidores dispersados. Dice, ahora, ¿qué iban a hacer ahora? Después de poner esto, dice, dejen a estos hombres. Y aquí da un consejo muy sabio, dice, porque si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Probablemente él no creía el mensaje de Pedro y Juan. Probablemente estaba tratando de evitar la división del concilio. Probablemente quería bajarle el perfil a esta situación. Pero aún así tiene razón. Y él dice esto, bueno, déjenlos, porque si es de Dios va a perdurar. Y si no es de Dios, probablemente también van a morir y van a ser dispersados todos. Ya había muerto Jesús, no creían en la resurrección de Jesús, pero pensaron que tal vez esto iba a ser una simple moda que iba a acabar con el tiempo, como muchas otras cosas y los ejemplos que ya habían dado antes. Así que los fariseos y saduceos que formaban el concilio ya habían agregado sus propias reglas a la ley, ¿cierto? Pero finalmente ellos eran unos hipócritas porque ellos tampoco las cumplían. Y solamente querían quedar bien con la gente para alcanzar mejor condición social. Finalmente, ellos, igual que los antes mencionados, me refiero a los fariseos y saduceos, también pasaron. También fueron olvidados. Su fama, su poder político desapareció. Y ellos pasaron. Y la obra de Jesús perduró en el tiempo. Eso nos da una lección muy importante, ¿no? En el verso 40 dice que les azotaron y les intimidaron. Hasta aquí yo creo que hubiéramos dicho, y Pedro y Juan se fueron a sus casas, esperaron un par de meses y se fueron a otra ciudad a predicar donde nadie los conocía. No, sabemos que eso no fue lo que pasó.
Lo que hicieron, dice que después de azotarlo e intimidarlo, le dijeron que no hablen más del nombre, no hablen más de Jesús, y los liberaron. Esos iban a ser sus límites. Ese límite tenían los discípulos, le dijeron los fariseos y los saduceos. De aquí no se pueden pasar porque imagínense, si ahora les pegamos, imagínense lo que les vamos a hacer después. Y ellos se fueron, ¿saben cómo? Alegres, gozosos, dice la palabra del Señor, por padecer por causa del nombre de Jesús. Para ellos fue como si ganaran una medalla. Se sintieron honrados de ser tomados como dignos de padecer por el nombre de Jesús. Wow, ¿cuál sería nuestra reacción a esto? Finalmente nos dice en el verso 42, predicaban y enseñaban de Jesús todos los días en el templo y en las casas. Ahí en el templo, donde no se podían acercar, siguieron predicando. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál sería mi límite? No, ya me pegaron una vez. Ellos se lo pierden. ¿Cuáles serían nuestros límites al Señor? Hermanos, ellos no podrían haber tenido otra respuesta mejor que la que dieron. Pedro y Juan no pudieron haber dado una respuesta mejor que la que dieron ahí. El ministerio, las enseñanzas de Jesús, la convicción de la resurrección, la compañía poderosa del Espíritu Santo en su comisión evangelizadora no les daba lugar a duda. No le pondrían límites a Dios. No le iban a poner límites al Señor. Obedecer a Dios puede traer dolor, sí, pero la recompensa de la fidelidad va a ser eterna. No solo va a ser algo aquí, algo que nos sintamos satisfechos, gozosos, a lo mejor igual que los discípulos, alegres por haber sido considerados dignos, por haber ganado una medalla ahí en los que padecen por Jesús. Pero hay mucho más que eso, hay una recompensa eterna. Y a veces nos olvidamos de eso y queremos todo aquí, porque pensamos que lo que ganamos aquí es todo lo que tendremos, pero no. Nuestra vida aquí es pasajera, es momentánea, estamos de paso. Que no se nos olvide esto, hermanos. Antes se hablaba mucho de esto, estamos de paso. Estamos de paso. Y debemos dejar una buena marca, sí, pero no debemos olvidar que nuestra eternidad es en los cielos y ahí haremos tesoros. No le pongamos límites al Señor, hermanos. Obedecer puede que traer dolor, sí, pero la recompensa a esa fidelidad va a ser eterna. Dios no fallará a sus promesas. Hermanos, yo les invito a que puedan ordenar sus prioridades, afirmar su fe, a predicar de Jesús. Estamos en tiempos difíciles, tiempos que lo hacen necesario y más que necesario. No nos demos el lujo, no le pongamos límites al Señor, de hoy día no, de aquí no, de si me pasa esto no. Hermanos, la invitación es a vivir tu fe sin límites. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, entregándote todo lo que somos. Muchas veces lo hemos dicho, Señor, pero hoy queremos decirlo con conciencia de esto que hemos aprendido hoy día, esto que hemos recordado, Señor, tal vez. Señor, más allá del sufrimiento, más allá de lo que ganemos, más allá de lo que la gente piense de nosotros, queremos dártelo todo a ti. Queremos obedecerte a ti primero. Queremos que tú seas nuestra prioridad. Queremos que tu misión sea nuestra misión. Pero en serio, queremos que lo que tú amas, Señor, sea lo que nosotros amemos. Y que lo que tú rechazas sea lo que nosotros rechacemos. Señor, ayúdanos a vivir en santidad para ti. Ayúdanos a vivir en integridad para ti y para el mundo. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Fieles a tus principios, Señor. A entregarnos de forma radical a ti, Señor.
Ayúdanos, Señor, a vivir en amor, a llevar esperanza, a traer verdad a los corazones de aquellos que están oprimidos por la mentira de Satanás. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo, sin límites, sin ponerte límites a ti, a tu evangelio, al Espíritu Santo, a tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que esta palabra perdure en nuestros corazones para siempre. Muchas gracias. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, oh, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, oh, tu espíritu está aquí. Oh, la atmósfera cambiando está,
llénanos hoy de ti, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Oh, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu